A los 58 años, doña Rosa se miraba al espejo y no veía arrugas. No. Veía el mapa de una angustia, de un miedo paralizante a una vejez sin lana. ¡Híjole! Trabajaba limpiando. Sus manos, pues, siempre olían un poco a cloro. Y su sueldo, que entraba el día 1, se esfumaba antes del 10. Uf, la historia de muchísima gente. Totalmente. Vivía en un estado de supervivencia que le había robado la capacidad de soñar. Su pesadilla, fíjate, no era la muerte. Era la dependencia. Exacto, la dependencia. Hoy vamos a sumergirnos en una historia personal potentísima que nos compartieron sobre finanzas, dignidad y pues un cambio radical. Es que mira, esa sensación que describes es clave. No es solo un problema de ingresos, ¿eh? Es una crisis de control. Ajá. Es sentir que eres un hámster en una rueda, o sea, corriendo a toda velocidad solo para quedarte en el mismo lugar. Sí, el agotamiento total. Y lo que vamos a analizar hoy es cómo una regla casi insultantemente simple, que llamaremos la regla del 1%, se convierte en la llave no solo para la estabilidad, sino para algo mucho más profundo: recuperar las riendas de tu propio destino. Y todo arranca en una parada de camión en una tarde de tormenta. Un escenario súper cotidiano. Sí, Rosa está ahí, agotada después de un día de trabajo. Y a su lado su vecina, doña Matilde, una viuda de 70 y tantos. El contraste entre ellas, dicen, era brutal. Detengámonos ahí porque ese contraste es fundamental. No se trata solo de que una se vea agobiada y la otra serena. No. Es el choque de dos mentalidades frente a la precariedad. Rosa carga, en sus propias palabras, el peso del mundo. Claro, y Matilde, con una pensión mínima, irradia una especie de paz, de dignidad. O sea, no es que una sea rica y la otra pobre. Ambas tienen poco, pero una vive desde la escasez y la otra, pues, de alguna manera ha encontrado la suficiencia. Exacto. Y en ese momento de vulnerabilidad, con los truenos de fondo, Rosa se quiebra. Se rompe. Le suelta a Matilde la frase que define su vida. Trabajo como una mula y sigo contando monedas. El dinero se me escapa como agua entre los dedos, esperando compasión, un ¡ay, pobrecita! Claro, te entiendo. Pero Matilde le da algo mucho más valioso. Un diagnóstico. Le dice una frase lapidaria. No tienes una maldición, Rosa. Tienes una venda en los ojos. ¡Wow! Y le cuenta que ella estuvo peor, pero que entendió que su problema no era la falta de ingresos, sino la falta de atención, de poner atención a dónde se iba no solo su dinero, sino su poder. Y justo antes de que llegue el camión, Matilde le suelta el secreto. La famosa regla del 1%. Ahí viene. De cada peso que entre en tu mano, sea de tu sueldo, de una propina o de lo que te encuentres en la calle, tienes que separar el 1% antes de pagar cualquier otra cosa. O sea, si ganas 10,000 pesos, separas 100. Si te encuentras una moneda de 10, separas 10 centavos. Pero a ver, seamos realistas. Rosa debe casi 20,000 pesos al banco. ¿De qué sirve guardar 100 pesos? Claro, suena a nada. Suena a una gota en el océano, ¿no? Casi a una burla. De hecho, la propia Rosa reacciona con escepticismo, casi ofendida. Y ahí está la clave de todo. Es que el error es verlo con una calculadora. ¿Cómo que no? En esta primera fase, la matemática, pues, casi no importa. Matilde no le presenta un plan de ahorro. ¿Entonces qué es? Le presenta lo que llama un acto de rebeldía. Esa es la palabra que lo cambia todo. Un acto de rebeldía. Suena muy poético, pero en la práctica, ¿el cerebro de verdad se da cuenta de un cambio tan pequeño? No es solo un truco mental que se desvanece rápido. Es un truco mental, pero de los poderosos. Piénsalo así. Durante años, el patrón de Rosa ha sido dinero entra, dinero sale, para pagar. El ciclo de la rata. Exacto. El dinero no le pertenece a ella. Solo pasa por sus manos para ir a las facturas, al banco, al súper. No tiene ningún control. Es un simple canal. Ok. Al separar ese 1% primero, por primera vez en décadas, está interrumpiendo ese patrón. Es un acto simbólico que le dice a su cerebro, a su sistema límbico acostumbrado a la impotencia, de esta primera fracción, por minúscula que sea, decido yo. Aquí mando yo. Es un cambio de poder puro y duro. Totalmente. No se trata de la cantidad, se trata del acto. Entiendo.
Es como reclamar un pequeño territorio en una tierra que creías completamente conquistada por las deudas. Justo eso. Entonces, Rosa llega a casa, medio aturdida, acaba de cobrar 400 pesos de un extra. Siguiendo la regla, tiene que separar 4 pesos. Y lo hace. Sí, con una mezcla de coraje y escepticismo, saca una moneda de 5 pesos, la deja caer en un bote de mermelada vacío y el relato describe ese sonido, el clink, como algo potentísimo. Ese clink es la materialización del cambio. Es el disparo de salida. Claro, Y por supuesto, los primeros días son un infierno. Su mente, condicionada por años de escasez, le grita. la culpa. Claro, cada centavo que mete al bote le genera culpa. ¿Y si me falta para el pan mañana? ¿Y si necesito esto para el pasaje? Es la resistencia del viejo hábito, el cerebro luchando por volver a su estado de impotencia conocida, que aunque dolorosa, es familiar. Es su zona de confort, aunque sea una mala. Exacto. Hasta que llega la primera prueba de fuego real. Unos días después, al salir del trabajo, agotada, pasa por una churrería. El olor a churros recién hechos la golpea. Ah, el detonante. Era su ritual, su pequeño consuelo de 30 pesos para mitigar el cansancio. Se para frente al puesto, con el dinero en la mano. Y este es un ejemplo de manual de lo que se llama fatiga de decisión. Cuando el cerebro está cansado, busca la recompensa más fácil e inmediata. El chute de dopamina. Exacto. Los 30 pesos de los churros son un chute rápido para un cerebro exhausto. La lógica ahí no entra, es pura emoción y hábito. Pero algo había cambiado. ¿Recuerda las palabras de Matilde sobre tener un cubo agujereado? Ajá. Y de repente, ve esos 30 pesos no como un consuelo, sino como uno de los agujeros de ese cubo. La lucha interna, nos cuentan, dura apenas unos segundos, pero es monumental. Me imagino. Y toma una decisión. No los compra. Guarda el monedero y se aleja. Lo increíble no es solo que no los compre, es lo que siente después. ¿Qué siente? En lugar de sentirse privada, miserable o castigada, se siente poderosa. Claro. Acaba de ganarle una batalla a su propio impulso, a su propio cerebro cansado. Y esa pequeña victoria, ese no consciente, le da una dosis de control mucho más satisfactoria que el placer de los churros. Acaba de demostrarse que puede elegir, y esa victoria de 30 pesos desata un efecto dominó. Llega a casa con una energía distinta, y en lugar de hundirse en el sofá a ver la tele, hace algo que llevaba años evitando. A ver. Saca todas las facturas, los tickets de compra y por primera vez se atreve a mirar de frente al monstruo de sus gastos. ¿Qué es lo que encuentra? Y lo que encuentra es la revelación más dura, pero también la más liberadora. Porque se da cuenta de que el problema no estaba donde ella creía. No era el alquiler. No le estaban ahogando los grandes gastos, como la renta o la luz, que esos eran fijos. La estaban carcomiendo lo que la historia llama los gastos termita. Los gastos termita, me encanta el concepto. A ver, explícame qué son exactamente. Son esos pequeños gastos diarios, casi invisibles, que se hacen por inercia sin pensar. ¿Ok? Como en las termitas, van devorando la estructura de tu presupuesto sin que te des cuenta hasta que todo se derrumba. En el caso de Rosa, eran los 20 pesos diarios del boleto de lotería que nunca tocaba. Uf, clásico. Las revistas de chismes que compraba por aburrimiento en la caja del súper, los cafés de máquina del hospital que se tomaba sin siquiera disfrutarlos. Gastos que no le aportaban ni alegría, ni salud, ni seguridad. Eran solo inercia. El piloto automático del consumo. Y llegue a calcular cuánto sumaban esas termitas. Sí, y aquí es cuando le cae el 20 de verdad. Se sienta con un lápiz y un papel y al sumar todo, la cifra la deja helada. Casi 1,200 pesos al mes. No. 1,200 pesos. 1,200. Para ella, eso era más del 10% de su sueldo. Y esta revelación es un golpe brutal, pero transforma su rabia. ¿En qué sentido? Ya no es una rabia impotente contra el destino o la mala suerte. Es una rabia dirigida, enfocada, contra su propia ceguera. La regla del 1% la obligó a mirar, y al mirar descubrió la verdad sobre el 99% restante. ¡Qué fuerte! A partir de ese momento, la historia describe un cambio total de actitud. El bote de mermelada se llena y lo cambia por una de esas latas de galletas danesas. El símbolo del progreso. Sí, el ritual de guardar su parte cada día se vuelve sagrado. Ya no son solo moneditas. A veces son billetes que ahorra al cambiar de súper o al hacer un pequeño arreglo de costura.
La lata empieza a pesar. Y ese peso físico se traduce directamente en una ligereza mental. Ya no camina con la misma angustia. Tiene un secreto, un ancla. Y ese nuevo control empieza a reflejarse en su carácter. Totalmente. Hay una escena clave con su hijo, que siempre le pedía dinero. ¡Ah, sí! Sí, el hijo le pide 500 pesos. La antigua Rosa se los habría dado, aunque significara no comer ella. ¡Claro! Desde la culpa. Pero la nueva Rosa, la que tiene una lata pesada escondida en el armario, lo mira a los ojos y le dice, con una calma que ni ella misma se reconoce: «No puedo, hijo. Estoy organizándome y ahora mismo no puedo. Sin culpa, sin excusas». Exacto. Ese no puedo es revolucionario, porque no significa no tengo, significa he decidido que mis recursos tienen otra prioridad. Está poniendo un límite. Es el establecimiento de una frontera personal que nunca había existido. Por primera vez, su estabilidad es la prioridad. Y lo más importante es lo que siente ella. No siente culpa, siente respeto por sí misma. Está defendiendo su futuro. Justo eso. 8 meses después de aquella conversación en la parada del camión, llega la prueba final. El jefe de nivel. A ver qué pasa. Una noche, la lavadora hace un ruido metálico espantoso y muere, inundando la cocina. Híjole, el desastre. En el pasado, esto habría sido pánico absoluto, una noche en vela, llamar a la financiera para pedir otro crédito. Un hoyo más profundo. Exacto. Una crisis que la habría hundido de nuevo. El técnico le dice que arreglarla cuesta casi lo mismo que una nueva y que una nueva de bajo consumo son como 4,500 pesos. El miedo intenta volver, esa sensación de pánico familiar. Claro, pero entonces recuerda la lata, su fondo de libertad. Su ancla. Va a su habitación, saca la lata y vuelca todo sobre la cama, monedas y billetes arrugados, y empieza a contar. 1,000, 2,000, 4,000, 5,800 pesos. ¡Wow! El relato dice que se le llenan los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una victoria silenciosa y brutal. Claro. Porque ese dinero no le cayó del cielo, se lo había arrancado céntimo a la inercia, al desperdicio y a la desesperanza. Esto es crucial, porque el verdadero triunfo no es tener los 5,800 pesos. Cualquiera puede tenerlos. El triunfo es la transformación de lo que antes era una catástrofe Inmanejable. en lo que ahora es simplemente un inconveniente que ella puede resolver. Por sí misma. La red de seguridad que ella misma tejió puntada a puntada le ha dado algo infinitamente más valioso que la lana. ¿Qué es? Paz mental. La certeza de su propia capacidad. La neta es que esa escena es potentísima. Vuelve a la cocina con una dignidad nueva y le dice al técnico con voz firme que le traiga la lavadora nueva, la de bajo consumo, y que se la paga al contado. ¡Qué momento! Cuando el hombre se va, Rosa se sienta en el suelo aún húmedo de la cocina y simplemente respira. Por primera vez en su vida adulta, un desastre doméstico no significaba el fin del mundo. La historia termina 2 años después. Vemos a Rosa en su piso, que ahora está pintado, luminoso. Doña Matilde está de visita y Rosa le sirve café en unas tazas nuevas que compró sin sentir una pizca de culpa. ¡Qué bonito! Y es ahí donde Rosa resume toda la lección en una sola frase, dirigida a su amiga. Le dice: «Tú no me enseñaste a ahorrar, tú me enseñaste a respetarme». ¡Guau! Y esa es la esencia de todo este viaje. Totalmente. Es la historia de una transformación completa. La misma mujer, las mismas manos, el mismo trabajo, pero una persona completamente diferente por dentro. Al final, el futuro ya no le daba miedo, le daba curiosidad. Exacto. Dejó de ser una víctima de sus circunstancias para convertirse en la persona que toma las decisiones. La historia de Rosa comienza con una regla del 1% aplicada al dinero, una herramienta para recuperar el control financiero. Pero esto nos deja con una pregunta importante, una para reflexionar. A ver. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma regla del 1% a otras áreas de la vida donde sentimos esa misma falta de control? Interesante. ¿Qué sucedería si dedicáramos solo el 1% de nuestro día, que son apenas unos 15 minutos, exclusivamente a nuestra salud, al aprendizaje de algo nuevo o a una pasión olvidada antes de entregar el 99% restante a las interminables demandas del mundo? Híjole, qué buena pregunta.
Quizás, como Rosa con su primera moneda, descubriríamos que ese pequeño acto de rebeldía es el inicio de una guerra que sorprendentemente podemos ganar.